en términos generales, yo veo que es un excelente trabajo sobre el manejo del espacio y la arquitectura, ¿no? No entiendo muy bien todavía, a pesar de que tú lo has mencionado por ahí con las teorías de Alexander y de Rossi, eh, su vinculación, digamos, con el desarrollo urbano, con el desarrollo o con la planificación del desarrollo. Lo veo el tema bastante arquitectónico, muy espacial, con conceptos básicamente arquitectónicos, ¿no? Entonces, esa es mi duda, la duda que se me presenta, ¿no? Si bien es cierto, el espacio es importante en el urbanismo, pero creo que el espacio está condicionado por diferentes factores, ¿no? Y dentro de ellos, tal como dice Rossi o tal como dice Alexander, el principal actor es el poblador, es el habitante, el que vive ese espacio y el que vive la Claro, ciudad pero en este entonces, caso. ¿cómo entiendes? Sí, sí, pero es que, bueno, siguen viendo, ¿no? La última diapositiva. Creo que Sí, era la última. no, sí, Sí, esto que te digo es respecto por, a la... Uy, ahora no la veo yo. si me permites No, un está perdido. poquito terminar, Sí, porque sí. la idea no está redondeada todavía. Este, yo veo el trabajo, como te vuelvo a repetir, excelente, pero lo veo muy ligado al tema de arquitectura. Eh, el urbanismo eh, ya hace mucho tiempo, hace muchos años, cruzó la barrera del espacio para tener variables más concretas, ¿no? Si nosotros no vemos los factores sociales y económicos que dan origen a un espacio, inclusive a una necesidad, entonces estamos hablando en términos abstractos de un espacio, digamos, ideal, ¿no? Si de eso se trata, el trabajo me parece excelente. Mi preocupación es con respecto a digamos, al fin de esta investigación, ¿no? Y el fin, yo entiendo que el fin de esta investigación tiene que ver con el urbanismo, el desarrollo urbano, la planificación urbana. Y ahí no veo una conexión muy directa, digamos. Reconociendo que el trabajo del espacio es un trabajo muy importante, eh, sin embargo, para mi manera de ver el urbanismo, considero de que hay otros factores que van a incidir en la determinación de un espacio. Si no el espacio se vuelve un abstracto. Y yo lo que veo, la dimensión que quizá más se relaciona con el urbanismo sería la dimensión Económica. ambiental, La dimensión económica, la ambiental. habitabilidad ambiental, porque ahí sí que me relaciono directamente con el exterior. Las viviendas que no tengan eso están en medio de la ciudad, pero no tendrán, no tienen conciencia ni vivir dentro de la ciudad. No tienen No, conciencia o no son no ciudadanos tienen que sean conciencia. ciudadanos que... ¿No? ¿Cómo no lo he escuchado eso último? O sea, es un problema de conciencia. De conciencia y de... No, no solo de conciencia, sino de percepción, de percibir la ciudad.
O sea, si no tienes esa conciencia, no eres un ciudadano. Claro, pero si no tengo las características de ese ciudadano, entonces estoy hablando de un abstracto, de un espacio abstracto. Si yo tomo como ejemplo un edificio que queda en este caso, ¿cómo se llama? En Quince o en San Isidro, y pretendo ubicar las mismas condiciones en un distrito como Villa María del Triunfo o como No, Caraballo. no pretende eso la investigación. No, yo sé, por eso te digo. A Pero mí me bueno, parece una también debemos investigación. pensar que los que cuando se redactan unas normas urbanísticas o arquitectónicas, siempre las normas tienden a lo ideal, ya sea una carta magna o una constitución, tiende a lo ideal. Muchas de ellas no se cumplen ni en los países desarrollados, como el derecho a la vivienda mismo, o el derecho a distintas... Sí, pero siempre hay que tender a lo ideal, porque, o sea, si uno plantea menos, nunca se alcanza el 100%. Y si Digamos, uno todos plantea los más planteamientos tampoco. que se hacen siempre tienden a lo ideal, a lo deseable. Gracias, Antonio. ¿Algún otro comentario? ¿Nadie se anima? Buenas noches, yo arquitecto. A ver, Liz, adelante, adelante. Marta, en la parte espacial, en la lámina 15 presentaste más o menos, creo que es no sé si ese va a ser el espacio donde vas a hacer tu análisis, va a estar en torno al parque o Sí, también vas a tener dentro, o sea, va a haber calles, avenidas no, aquí grandes, tomo o sea, mi... ¿cómo has considerado pues tu muestra? La población en la muestra, como bien dije antes, se centra en las manzanas, en las cuadras, limítrofes al Parque Castilla. Bueno, tomo el Parque Castilla porque entiendo, aparte de porque en el distrito de Lince en concreto es donde se encuentran los edificios de mayor altura. Bueno, habría otros en la Avenida Arequipa, por ejemplo. Pero considero que este espacio natural, el Parque Castilla, tiene unas condiciones propicias para el contacto con el exterior. De hecho, por eso o sea, los edificios que están acá, hay muchos de nueva construcción y se anuncian conforme a eso. Viva frente al Parque Castilla, por lo que supone de buena habitabilidad ambiental. Y Claro, entonces he tomado edificios en la contorna, en el perímetro del parque. Acá, como ven, no hay ninguno porque estos todavía son edificios más bajos, pero con el tiempo, segurísimo que los demuelen y construyen edificios más altos. Es cuestión de brevísimo tiempo. sí, lo decía porque Y también entonces, limita con a la Arequipa y también con Javier Prado, ¿no? Entonces, a eso me refería. sí, pero eso me interesaban las cuadras que estuvieran cerca del Parque Castilla, porque ya en la avenida Arequipa, bueno, las condiciones de contaminación de ruido, eh, contaminación ambiental, tanto acústica como de partículas no es un lugar grato para vivir. Entonces, como el ideal, el modelo sería tomar el Parque Castilla. Ok, Marta, gracias. Así porque también hay edificios con uso exclusivamente residencial. En la Arequipa, entiendo, creo que hay, si no me equivoco, aparte de residencial, también mucho comercial.
Es mixto, ¿no? En algún espacio. Sí. No, aquí todas estas que están señaladas son residencial, exclusivamente. A ver, si no hay algún contracomentario, yo quiero hacer algunos comentarios también, ¿no? Eh, en primer lugar, obviamente me sumo a la felicitación de Antonio por el trabajo que está realizando. No obstante, la preocupación de Antonio esto es un trabajo de arquitectura o es un trabajo de urbanismo. Ese es, digamos, lo que plantea Antonio como premisa, digamos, o como preocupación, ¿no? Entonces, ahí yo diría que el trabajo que estás haciendo presentas un análisis de cuál es la relación de la arquitectura vista desde las normas y los parámetros arquitectónicos de la vivienda con la calidad de vida en la ciudad, con la vida urbana, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de urbanismo, la vida urbana, el urbanismo, tiene una serie de dimensiones que no solamente son el público, sino son el espacio público y su vinculación con el ambiente, las actividades económicas, las actividades sociales, el transporte, los servicios, la propiedad, una serie de factores, ¿no? Entonces, tu investigación se ha concentrado en una de estas dimensiones, en la del espacio, ¿no? Entonces, dentro de eso, yo me he permitido hacer un pequeño análisis o una pequeña reflexión en el siguiente sentido, ¿no? La humanidad que comienza siendo nómade y teniendo una relación total con el ambiente, cuando se vuelve agraria o agrícola, se asienta por la agricultura, siente la necesidad de construir sus viviendas en el área rural, ¿no? Entonces hace sus viviendas, y son viviendas, muchas veces viviendas huertas o viviendas vinculadas con la producción agraria o cercanas por lo menos, ¿no? En la medida que la población va creciendo, se empieza a producir una concentración de viviendas, todavía viviendas huertas, viviendas muy vinculadas con la actividad agraria, pero con mayor densificación, concentración. Luego este proceso de concentración, en la medida que las concentraciones son mayores, se van densificando, las actividades van siendo múltiples, ya no son solamente agrarias, ¿no? Esto son económicas de distinto tipo, en fin, y la vida comunitaria va exigiendo una serie de elementos como la dotación de agua, de servicios, posteriormente de electricidad, en fin, se va complejizando la vida en estos asentamientos humanos originariamente o que tuvieron una génesis desde lo rural, desde la conexión total con el ambiente, ¿no? Hasta que en la medida que el espacio va siendo más reducido, o sea, la relación de la proporción de personas, de seres humanos con el espacio disponible para vivienda, obliga o lleva a convertir la vivienda en unidades habitacionales cada vez más pequeñas y con mayores restricciones, ¿no? Y con esto se llega pues a edificios, o ya no son viviendas una al lado de la otra, cada vez más pequeñas, sino son viviendas una sobre la otra. Y aquí es donde plantea o arranca o se sitúa tu trabajo, donde dice, bueno, esas viviendas que están una sobre la otra, al estar de esa manera, pierden en muchos casos el contacto con el ambiente, al no tener un espacio de expansión, como un patio, una terraza, etcétera, ¿no? Y esto es Claro, lo eso que no viene. lo mantiene, sí, disculpe, eso no lo mantiene, pero claro, al principio cuando eran viviendas de 1 o 2 pisos, pues en la antigüedad, pues se creaban patios interiores, eran viviendas patio, y después, siglos después, en el siglo XX, a comienzos ya del siglo XX, pues se plantearon las primeras, digamos, patios en altura, porque mucho antes, claro, existieron las ciudades jardín y todo esto, pero la cuestión era llevar, una vez que crecieron los edificios en altura, hubo arquitectos que se plantearon y deberíamos llevar estas condiciones de contacto con el exterior a la altura. Simplemente era Bueno, anotar eso, yo lo que os estaba quisiera, diciendo un poco.
Yo quisiera terminar lo que estaba diciendo Sí, sí. en el sentido de que este proceso histórico, con mayores o menores detalles, yo lo he simplificado mucho, no estoy situando épocas ni fechas, sino, pero este proceso de vivir en un contacto total con la naturaleza, a vivir en cajas de fósforos, una sobre otra, ha llevado en muchos casos a que estas viviendas carezcan o pierdan su total conexión con el ambiente eh, personal y social también, donde se puede relacionar con otras personas, como estos espacios que vinculan con el ambiente, ¿no? Entonces, en este sentido, y un poco siguiendo tu análisis, hemos habido un proceso de pérdida o disminución del vínculo ambiental con la vida urbana. O sea, la vida urbana nos ha llevado a perder el vínculo con el ambiente, con el espacio, con la habitabilidad espacial, ¿no? Y eso es lo que pretendes, o por lo menos expresas en tu tesis, no es esta exactamente tu hipótesis o tu enfoque, pero de alguna manera se puede colegir, se puede deducir que la concentración urbana va haciendo perder esta conexión con el vínculo ambiental, ¿no? Y tú planteas una hipótesis que Esa es dices, la idea que hay detrás de todo. No sé si se ha entendido o no, pero eso es lo que pretendía, lo que pretendo desde el inicio. bueno, si no se te ha entendido, entonces tendrías que hacer un esfuerzo en que se te entienda. Yo lo veo así. No sé si porque te he entendido, porque lo hemos estado viendo como docente en un proceso de la tesis, ¿no? Entonces, en tu tesis, para continuar lo que estaba señalando, en tu hipótesis dices que la relación del espacio exterior propio con la habitabilidad es significativa. Se podría hacer una conclusión y decir que es necesario, imprescindible, con una gama de valores o de valoraciones, de contar con espacios exteriores propios para que para que la vida urbana tenga calidad en contacto con el ambiente, ¿no? Entonces, eso, digamos, como premisa general. Y ya a nivel un poco más específico, te dejo dos o tres preguntas, ¿no? ¿Hay alguna diferencia, después de lo que has investigado, ¿no? ¿Hay alguna diferencia de la calidad de vida o la relación con el ambiente, la habitabilidad espacial, entre edificios de vivienda en países desarrollados, en Europa, en Norteamérica, o en edificios de América Latina o en el Perú mismo, en Lima estamos hablando, ¿no? Esa sería una pregunta, si has encontrado diferencias sustanciales donde el desarrollo sociocultural, tecnológico, de alguna manera ayuda a construir esos espacios propios, ¿no? Y para ser más específico, si puedes establecer alguna conclusión en el sentido de que con las consideraciones que has planteado, ¿tienen las mismas posibilidades de obtener calidad de vida la gente que vive en la costa, en la sierra, en la selva, ¿no? Para tener de vida urbana de calidad en las personas que viven en la costa, la sierra, la selva? Esas dos reflexiones me surgieron mientras estabas exponiendo y por eso te las comento, ¿no? Eso nomás, te escucho. Respecto a respecto a la primera pregunta, si hay alguna diferencia entre distintos países o culturas, yo creo que básicamente existen las mismas diferencias, que al final depende mucho, lo principal, del poder adquisitivo del comprador, del futuro usuario. O sea, si puedes pagar más, vas a tener mayores o mejores espacios exteriores propios. Bueno, te Estés en preguntaba esto el país que porque, estés. permíteme, te preguntaba esto A porque ver, Marta, escúchame un ratito. Te preguntaba esto porque en algún momento tú señalabas que no has encontrado en la normativa peruana nada que obligue a las viviendas a tener un espacio exterior propio. Así como exige tener una cantidad de dormitorios, exige tener una cocina, una sala comedor, etcétera, las normas tienen un programa reglamentario para la vivienda, pero no se considera obligatorio el espacio exterior. En las normativas de otros países, el espacio exterior propio es un requisito de la vivienda, es una norma que debe cumplirse o es igual que en el Perú. me falta investigar más a fondo otros países, pero en la española tampoco es obligatorio. Pero sí que están dimensionados las figuran las dimensiones mínimas. En la peruana no.
por ejemplo. Es decir, la dimensión, la profundidad mínima o el frente mínimo de un balcón en la normativa española sí que figura, por decir un ejemplo. Que sea obligatorio construir un balcón o una terraza, no lo es. Igual que en la peruana no lo es. Pero eso se podría desprender de tu hipótesis, que hay una relación significativa entre el espacio exterior propio y la habitabilidad espacial. Entonces eso te podría llevar a que... Claro, eso es lo que quiero demostrar, digamos. Ya, A ver, yo creo que sí, pero tengo que demostrarlo. No se trata en lo que yo crea. ujú, Y después, claro, también varía. Hay países que son más propicios para que uno esté disfrutando de estos espacios exteriores, pues no es lo mismo estar en Latinoamérica, en una zona cercana al trópico, que en una zona cercana a los polos. Evidentemente no es lo mismo. No se disfruta igual de estos espacios. O en determinadas épocas del año no lo puedes disfrutar. Salvo eso, la principal diferencia que encuentro es lo que mencionaba, que no depende del país, sino más que nada de la capacidad económica de la persona, de que Solo, que los pueda pagar o no. solo de la Tanto eso capacidad, como el resto de la vivienda, claro. Marta, ¿solo de la capacidad económica o de la exigencia, digamos, un poco del mercado vinculado Claro, obviamente es que el a la mercado se va arquitectura? a basar también en la capacidad económica de la gente. El mercado ofrece lo que la población un poco demanda. Bueno, entonces, si la población demanda, los constructores tendrían que incluirla. Entonces, si no hay una demanda social, tampoco les va a importar justamente por el asunto económico, a los constructores no les va a importar mucho poner o no poner balcones. Claro, claro, pero en caso de que la población demande, de que sea consciente de ello, sí que los constructores y las inmobiliarias lo que quieren es vender. Ujú. Ok. Bien, Y si gracias. genera productos que la gente no quiere, pues no irían en su propia contra. Ok. Y después, respecto a la segunda pregunta, sí, ha quedado respondida más o menos. Ujú. Sí. Y después la segunda pregunta era, ¿me puedo recordar si tienen las Sí, mismas sí. posibilidades? Si el concepto de lo que estás tratando es igual para una vivienda en la sierra, en la costa o en la selva, ¿no? Ah, sí. Bueno, sería distinto, claro, aparte de las condiciones climáticas que he mencionado antes. Claro, entiendo que no tanto por ubicación geográfica, sino por el tamaño de la población. En ciudades, en zonas rurales evidentemente no tienen tanto problema con esto, o no tienen ningún problema con esto porque las viviendas siguen manteniendo ese contacto con el exterior. Y después en ciudades pequeñas, pues entiendo que sí siguen disponiendo también de mayor calidad y amplitud en estos espacios exteriores. O sea, entiendo, como dije al principio, que el mayor problema de este tipo se plantea en las grandes ciudades, como puedan ser Lima. ¿Y cuál sería el umbral, la escala, el tamaño de vivienda, de ciudad, digamos, para tener esta calidad de vida, esta relación con el espacio? Bueno, es una pregunta muy amplia, no, la retiro la Ya, no, es pregunta. que eso tampoco podría decirle, porque de repente en una ciudad más chica desarrollan viviendas de muy baja calidad en cuanto a estos espacios exteriores. Y Hay en una un componente distrito cultural también, concreto ¿no? de la ciudad de Lima que está superpoblada, desarrollan buenos ejemplos. Ujú, No, es que no aplicaría así según el tamaño de ciudad tampoco. Solo sí que en la zona rural sí que no tienen este problema. claro. No, además también creo que hay un Es tema un cultural. problema urbano. Ujú. Sí, es un problema urbano. Ok,
Ok, no sé si alguien quiere intervenir, Oscar, Janine, Jason. Buenas. Janine, adelante. Sí. mm, 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 Viendo las fotos que ahorita Marta nos está mostrando, bueno, no sé si te aporten algo, pero este estilo de vivienda em, me parece que es un poco parecido. Hay proyectos en Francia, porque en mi caso también hice, para mi título hice residencia, pero hice residencia para estudiantes. Y habían torres de edificios donde podías encontrar bastantes espacios comunes, no solamente salas de estudio, sino bastantes patios a diversos niveles, ¿no? Y también viviendas con balcones, que es más o menos lo que buscas, creo que es relación con el espacio, con el exterior, algo así. Pero en ese caso aplicaba lo de vivienda para estudiante a distinto nivel socioeconómico porque en el caso por ejemplo, en ese país, en el caso de Francia, cualquier estudiante podía, o me imagino que de todas maneras habrá tipo concurso, ¿no? Pero totalmente todo pagado, desde el examen, desde los viáticos, desde el viaje y del hospedaje y educación, ¿no? Con tal de que tú también vayas a estudiar allá, ¿no? Sin la necesidad incluso de quedarte necesariamente a trabajar allá. No, y tenían, o sea, bueno, aplicaba para distinto nivel socioeconómico. Eso es por un lado. Y, y justo viéndolo desde la otra parte, cuando a veces me imagino que ha seleccionado las viviendas que están alrededor del parque, mm, digamos que son las mejores, o que tienen una mejor vista a comparación de las que de repente están al lado de una avenida donde hay mucho ruido, por ejemplo. Em, Recordaba mucho, hay una que solamente es como un ejemplo, a veces uno está el motivo económico que a veces hasta por un balcón te sale mucho más caro, ¿no? Pagar una vivienda. Y dos, no sé si tú en algún momento o preguntando o haciendo tu encuesta has considerado el estilo de vida de las personas, o de la población de ese sector. Y te pongo un ejemplo nada más, no es aquí bueno, es que no es aquí en Perú, justo estaba veo algunos videos acá en el celular y me salía una estudiante, sí, una chica que había terminado de estudiar, trabajaba y vivía en el Asia, no es quizás no es la misma realidad, porque ellos me parece un poco más, todavía más chico y más extremo que acá. Si acá es pequeño, acá ya es muchísimo más pequeño. Pero en sí era tan pequeño, era como una tripa casi la casa, por así decirlo, que no tenía ni balcón, que a las justas tenía una ventana. Y en ese espacio ella resolvía todo. ¿En qué sentido? En que trabajaba tanto, la verdad que trabajaba, porque ella sube videos de sus horarios, trabajaba y estudiaba. Y el único momento creo que tenía para disfrutar o descansar era cuando a veces publica sus viajes y eso. Pero prácticamente todo el día se la pasaba fuera de casa y llegaba prácticamente para descansar porque incluso ella misma se cocinaba desde el desayuno, almuerzo y cena todavía. Llegaba a trabajar y estudiar y encima se hacía la cena que no te daba ni tiempo a veces, me imagino, para poder caminar o algo, ¿no? Entonces, en esa parte, por ejemplo, no había el balcón, como vi algunas características que mencionaste, creo, en las diapositivas anteriores, pero yo lo siento como justificado, que claro que no es lo ideal, pero también para el estilo de vida que lleva una persona que, por ejemplo, para todo el día en la calle o trabaja, le sale más rentable, ¿no? Por así decirlo. No sé si es que eso de repente has considerado, justo te pongo este ejemplo, el estilo de vida de las personas que habitan o en este sector, ¿no? En esta zona, o a qué se dedican. Vale.
Voy a empezar por esta última pregunta, si he considerado el día a día de las personas. No he todavía realizado las encuestas, pero bueno, ya te puedo decir que los edificios que voy a analizar no es de gente que me parece que tengan necesidades económicas, todo lo contrario. Y entonces, bueno, y lo que mencionabas de que, bueno, el caso que planteabas de una joven que llegaba a su casa, bueno, que apenas paraba para dormir, ¿no? Pero tenemos que pensar que las viviendas son una arquitectura, son construcciones permanentes que están ahí por muchos años. Y hoy vive una persona, pero es que mañana vive una familia o una pareja joven o alguien que sí que va a pasar más tiempo en su casa, que de repente teletrabaja. O sea, con distintas necesidades, quiero decir. Y esa vivienda tiene que poder adaptarse, por eso hablaba al principio de la flexibilidad y adaptabilidad de los espacios, de este espacio exterior en concreto. Porque eso, las construcciones, las viviendas, son una construcción que permanece durante muchos años y que eh, da forma a la ciudad. Al fin y al cabo es lo que más forma da a la ciudad. Mencionaba al principio de todo que las edificaciones residenciales constituyen el 70% de las de toda la ciudad. Esto es a nivel global, no solo de Lima. Es la tipología edificatoria más abundante. No sé si eso te contesta más o menos a esta última pregunta. Pero eso, en vista a lo que me respondan los usuarios, que como te digo, todavía no he comenzado con las encuestas, sí, con los cuestionarios. Y después respecto al el primer comentario que hacías, de que habías visto residencias de estudiantes en Francia. Bueno, comentar que estas imágenes que muestro acá corresponden todas a la unidad de habitación de Marsella, de Le Corbusier, que sí fue el arquitecto que comenzó a aportar estos espacios exteriores. O sea, es el creador del patio en altura en edificios de viviendas. Y bueno, aquí en esta imagen del centro se ven muchos niños. Doy por hecho que no son todos de la misma familia. Creo que este edificio tenía también no solo esto, por ejemplo, que vemos a la izquierda o a la derecha, en los extremos. Sí que son espacios exteriores propios de la vivienda, pero esto creo que sería una de estas zonas Había zonas comunes del edificio. Entiendo que esta es una de ellas, porque aquí entiendo que hay niños de distintos departamentos. Pero bueno, sería un poco esa idea. Aplicaría lo mismo a las residencias de estudiantes que tú decías. Es un poco esa idea de habitabilidad social que comentaba, que es el quinto punto que sí incluyo en la variable habitabilidad residencial. Y dentro de esta habitabilidad social se incluye lo social dentro de la propia vivienda, es decir, entre los inquilinos del departamento, y la habitabilidad social es decir, entre la familia, y después, o la familia extendida, que pudiera ser un invitado de la familia, yo que sé, un tío que está de visita, o un padre o una madre que no vivan en el departamento, sino que vivan en su propia casa, pero que estén visitando a su hijo. O después también la habitabilidad social, entendiendo a personas que no viven en el departamento, pero que sean o amistades o de repente algún compañero de trabajo de un residente.
sea, social de lo más próximo de la familia y social de conocidos. Pero que estos espacios sirvan para ambos, pudiéndolos adaptar ligeramente, ya sea con variando un poco el mobiliario o las aperturas de que se disponga. Y no sé si habías comentado algo más. Sí, ¿había alguna pregunta más? Bueno, mira, oye, yo quiero retornar un poco a lo que señalaba Antonio. Es que efectivamente la tesis desde el punto de vista arquitectónico es muy interesante, está muy completa, pero siendo una maestría de planeamiento urbano regional, tendrías que ponerle más énfasis a lo urbano que solamente a lo arquitectónico, ¿no? Para que no vaya a ser que te cuestionen por ese lado y te digan que no es una tesis para una maestría de desarrollo urbano, planeamiento urbano regional, ¿no? Evidentemente es muy difícil trazar una línea entre lo que es arquitectura y lo que es urbanismo, entre lo que es la construcción y lo que es la ciudad, o sea, las viviendas, la arquitectura y lo que es la ciudad, porque están muy imbricados, están muy relacionados, uno constituye parte del otro, o sea, son, y justamente el análisis, el punto de partida me parece que está muy bien de ver cómo la arquitectura soluciona el tema de habitabilidad, el tema de la relación de las personas con el espacio público o con un pedazo del espacio público dentro de su casa, ¿no? Bueno, que no va a ser público, va a ser propio, pero con el espacio exterior. Entonces, ¿cómo la arquitectura podría de alguna manera vincular el tema de lo interior con lo exterior? Porque si nos vamos a la importancia que el mismo Le Corbusier señala de la necesidad de integrar el espacio interior de la vivienda con el espacio exterior, un ejemplo muy claro de eso es Villa Saboya, ¿no? Donde él plantea, donde casi no hay un límite entre el espacio interior de la vivienda y el espacio exterior, y pretende hacer uno solo. El mismo Frank Lloyd Wright también en su enfoque que era arquitectura vinculada con el ambiente, ¿no? Pero él tenía proyectos más que urbanos, tenía proyectos particulares o aislados, digamos, ¿no? Entonces el tema de la arquitectura y la vivienda es importante, ¿no? Y son las células de la ciudad, como bien ha señalado. Entonces sí, yo creo que la tesis debería aportar un poco más o tratar de encontrar una mayor relación de cómo la arquitectura y una vivienda mejor concebida debe contribuir a mejorar la calidad de vida en la ciudad, ¿no? Eso nomás yo acotaría a todo lo que se ha hablado. Y no sé si no hay nadie más que quiera hacer un comentario. Oscar Hugo, estás muy callado, no has dicho nada. No, definitivamente he estado escuchando mucho las opiniones, porque entré un poco tarde para la exposición que ha tenido Marta, sí conozco el tema de estudio. Me parece bastante interesante. Y me gustaría compartir, no sé si se puede, un caso que roza, al igual que el caso de Marta, entre lo urbano y lo arquitectónico, ¿no? El Centro de Felicidad Chapiñero se llama. A ver, deme un segundo, lo busco y lo muestro. Ya, entonces que deje de compartir. Dejo de compartir. Sí, por favor. Creo que este tipo de temas, como ya lo comentaba, rozaba de alguna u otra manera entre lo urbano y lo arquitectónico, ¿no? Y en Colombia, Chapiñero, hay un concepto que es arquitectura diseñada, el Centro de Felicidad Chapiñero en Bogotá. Es un edificio de 8 plantas en donde se va desarrollando
actividades, ¿no? Como plazas culturales, arena polivalentes, terrazas recreativas, cafés, lobbies, piscinas, miradores, terrazas Puedes reducir un poco tu imagen porque no se llega a ver nada. Se ve muy pedacitos nomás, no se aprecia. de área. Ahí se ve mejor. Ya, sí, ahí se ve un poco más, sí. Ya. Ok, ese es el centro Chapiñero, ¿no? Es un edificio que todas las plantas tienen plazas culturales y como ya lo había dicho, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, como plantea Marta, de alguna u otra manera, tal vez los consiguientes niveles, no solamente el primer nivel, deberían tener estos espacios de área libre, esos espacios que puedan ser usados con otra función, con otro carácter, ¿no? Me parece interesante el concepto de este edificio, aunque creo que ese es uno de los que se ha hecho, creo que hay más, ¿no? Pero todos bajo el mismo concepto, ¿no? Y aquí hay un valor cualitativo, no tanto numérico, que es la felicidad, ¿no? Lo que se buscaba era la felicidad de las personas que habitaban en esta parte de Bogotá, ¿no? De Colombia. Podemos ver un poco los interiores, las áreas. Y eso es básicamente lo que se puede observar de este tipo de conceptos, ¿no? Y obviamente también tiene ciertos balcones, cafés que se comparten. Dejo de compartir ahora sí. Y ahora que Oscar ha mostrado este centro, sí que me recuerda mucho a un edificio construido de la ciudad de Milán, el Bosco Verticale. No recuerdo ahora el estudio de arquitectura que lo construyó. Y sí que plantea literal, bueno, son viviendas de lujo. Partimos que de donde hay más plata al principio van a surgir las innovaciones. Y ahí sí que integran, pero literal, plantan en las terrazas de los departamentos árboles, no arbustos, árboles. Y se puede ver si googlean bosco verticale, significa bosque vertical. Así, es Pero literal, está construido, existe. O sea, esto se puede aplicar a plazas urbanas. Estos, como digo, son viviendas de lujo. Pero esto perfectamente se podría hacer, igual no con tanta altura, pero para incrementar los parques en una ciudad densamente poblada, por ejemplo, que entiendo que es un poco el caso que plantaron en Bogotá, era, ¿no? sí, en Chapiñero, Bogotá. No Pero tengo espacio, pero necesito parques o zonas públicas. sí, definitivamente. Aquí podemos ver que no son simples terrazas, ¿no? Que cumplen una función paisajística, ¿no? Que el Sí, pero paisajismo son viviendas personales de departamentos de lujo. pero, se transmite de alguna u otra manera. La gente que tiene Sí, más dinero innova, digamos, y después los que tienen menos recursos. después de décadas y décadas llega al común de los mortales. Acabará llegando algún día. Bueno, pero al margen del tema económico, yo diría que el concepto, una premisa primero, no confundir áreas verdes con espacio público, ¿no? Porque si bien el área verde es necesaria para mejorar la calidad del aire y también la satisfacción personal del contacto con la naturaleza, pero también la necesidad de un espacio abierto, de un espacio público, donde la gente pueda reunirse, hacer deporte, jugar, recrear o estar simplemente en un espacio abierto, se empieza a perder la posibilidad de tener acceso a eso en la medida que las ciudades se densifican y en la medida que los procesos constructivos fagocitan, ya se comen todas las áreas y no dejan ningún área
para la sociedad. Entonces ese es un tema crítico porque obviamente atenta contra la calidad de vida urbana, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer estos edificios de plazas públicas o de espacios públicos, ya que no hay espacio horizontal, hacerlos de manera vertical, podría ser un tema interesante. Y más allá del tema económico, si bien la gente puede hacerse viviendas con muchos espacios, con áreas verdes, y cosas por el estilo, hace muchos años, harán 30 o 40 años, Japón sacó un edificio que se llamaba el edificio de la milla, ¿no? Y que planteaba un edificio que tuviera una milla de altura, mucho antes de los edificios de Dubái y todo eso. Y cada cierto número de pisos era una especie de pequeña ciudad para, creo que 50.000 habitantes, sobre columnas, ¿no? Y que cada piso de estos tenía pues, parques, tenía todo lo necesario para la vida satisfactoria. Obviamente era una utopía, pero como concepto estaba planteando eso, la necesidad de que la sociedad tuviera, ya que no podía expandirse horizontalmente, lo hiciera vertical y pudiera tener estos espacios con calidad de vida. Entonces, utilizar o concebir o pensar en algún tipo de propósito, proyecto que justamente le permita a la gente menor recursos, que no pueda hacerse estas viviendas tan bonitas como las que hemos visto ahora, y que el espacio público sean espacios comunes en varios pisos de altura, 3, 4 pisos, 5 pisos, no lo sé, donde la gente pueda ir a tener una vida al aire libre, vida abierta. Entonces, yo creo que el tema está sobre la mesa, estamos en una etapa donde todavía no se ha avanzado mucho al respecto, pero por lo menos empiezan a haber algunos chispazos, algunas ideas de innovar en el sentido de crear espacio en la medida que la vivienda y la necesidad de vivienda y los espacios y la voracidad comercial de los constructores ha eliminado los espacios para la sociedad, bueno, hacerlos verticales. Y eso podría ser un modelo de tema a trabajar, ¿no? De hacer una propuesta e incluir y proponer para la normativa que en las normas se considere. Yo no sé si ustedes conocen que por el RATUS, si tú tienes, se llama un concepto de compensación, si tú puedes construir estacionamientos en otro edificio, ¿no? Entonces te permite llegar a más altura y densificar más tu edificio, ¿no? Sacarle más rentabilidad, más provecho, ¿no? Ese concepto que está en la norma, habría que pensarlo no en términos de los constructores que quieren sacarle el jugo y la mayor rentabilidad a su propósito, a su proyecto, a su construcción, a la cual seguramente tienen derecho económico, pero no social, porque están afectando a la sociedad. Sin embargo, yo creo que se abre un pequeño espacio, una ranura para proponer cosas y tratar de promover que las normas incluyan la necesidad de que si no hay espacios horizontales, por lo menos haya espacios verticales para la gente, ¿no? Algo así. Sí, definitivamente. Debería, como decía Alejandro en su exposición hace algunos capítulos anteriores, Alejandro decía que de alguna u otra manera había que empujar, o sea, las inmobiliarias hacían lo mínimo que el reglamento exigía y Así es. por donde debíamos empujar el avance de estas áreas y este tipo de proyectos más integrales, era por ahí, aumentar un poco la ley, la reglamentación, subirla un poco más, ¿no? Tal vez podría ser una buena opción, de alguna u otra manera, incluir, ¿no? Oye, si me haces un piso que es una plaza dentro de tu edificio, te doy medio piso más o te doy un par de metros cuadrados para que puedas construir, ¿no? Parece que funciona muy bien con el tema de los estacionamientos, ¿no? Lo he visto mucho en La Molina que aprovechan eh, otros terrenos cerca para poner los estacionamientos, ¿no? Como lo decía. Un ejemplo de lo que dice Marta, de esta presión económica, digamos, este tema de alguna otra manera social, se ha visto muy reflejado, y lo he dicho muchas veces, no sé si me voy a cansar de repetirlo, pero hay un caso explícito que son los rooftop, ¿no?
que comenzaron en distritos adinerados, como, bueno, de distritos A1, como por ejemplo Miraflores, Barrancos, San Isidro, ¿no? De alguna u otra manera, los rooftops se volvieron un espacio que escapaba un poco al tráfico de la ciudad y la gente ponía cafés, restaurantes, discotecas ahí. Y con el tiempo, en los conos, en las periferias de Lima, empezó la gente en sus casas a poner lo que se llamaba o lo que denominan rooftops coneros, ¿no? La gente simplemente techó su azotea, ¿no? Con este tipo de calaminas, policarbonatos, y empezaron a poner paisajismo ahí, ¿no? Sus plantas, sus mesas, empezaron a hacer sus terrazas, ¿no? Empezó a haber ya una arquitectura, fue variando, ¿no? De alguna u otra manera. Yo trabajo mucho con proyectos de centros comerciales en Gamarra y centros ferreteros también en el centro de Lima. Y esto es como que el boom, ya te lo exigen, los comerciantes te piden sus galerías comerciales, cosa que no pasaba antes, y ahora te piden en el techo, te piden canchas de fútbol, te piden parrillas, te piden piscinas y te dicen, oye, sí, hay que trabajar, pero en la parte de arriba, por favor, un área donde podamos reunirnos con nuestras familias, ¿no? Esto, esto de alguna u otra manera es algo positivo también. Pueden haber muchas ideas de cómo hacerse esto, tal vez en los balcones, tal vez tener pisos intermedios donde se puedan desarrollar actividades. Sí estoy consciente de que en San Isidro se han planteado este tipo de edificaciones departamentales en las que no tienes lavandería, no tienes cocina, y la lavandería, la cocina es comunitaria, ¿no? No sé qué tanto funciona esto, pero sí me lo han comentado como si fuese un avance tecnológico bárbaro, ¿no? Y tampoco no sé cómo alguien podría vivir de esa manera, tan comunitaria. Dudo mucho que a mí me gustaría compartir espacios como el gimnasio o como, no sé, la cocina con 130 personas más, ¿no? Sí, adelante, Lourdes, por favor. Sí, ahí es, tal vez como comentario, ¿no? He visto estas soluciones que están surgiendo, ¿no? En estos edificios multifamiliares, como estas áreas en común, que ya no es el hall, ¿no? Sino que ya hay espacios como un gimnasio, una piscina. Entiendo que también es una necesidad, porque si bien es cierto, los espacios públicos antes eran considerados en los parques, teníamos más áreas libres, ¿no? En el mismo, en lo urbano, ¿no? Pero hoy en día como que ya no hay esa planificación, entonces hay esa necesidad de tener estos espacios. Pienso que es una respuesta o una solución porque necesitan estas áreas y no siempre están dados por parte de tal vez del Estado o algo, ¿no? No hay algunos parques, pero limitados. Hay zonas donde tal vez, si vemos en la ciudad, hay áreas que sí tienen, ¿no? De algún modo, ciertas plazas o ciertos espacios, pero también hay zonas donde no las tienen, carecen, tienen que moverse hasta otro distrito u otra zona para acceder. Entonces, pienso que es una respuesta, ¿no? A esta necesidad, pero obviamente desde un ámbito privado, ¿no? Para dar solución de estas áreas en común. Sí, he visto edificios donde solucionan, como tú lo señalas, en los últimos niveles o tal vez en algunas terrazas, ¿no? Pero obviamente también como una solución para las personas que la van a habitar. Entiendo que también tiende a tener mayores costos, ya sean en alquileres o compra de estos espacios, ¿no? Ahora, la otra parte, bueno, comentando ahí lo de Marta, ¿no? Tal vez ese aspecto de si es una tesis de urbanismo o algo, no sé si podría tal vez ver una relación del balcón, ¿no? Que es de algún modo externo, ¿no? Hacia afuera, tal vez en un nivel de percepción, ¿no? Hacia afuera, hacia lo externo. No sé si habrá una relación, ¿no? Con la urbe, ¿no? Que al final la urbe también se entiende, ¿no? Que es toda la parte del espacio público, ¿no?
o la relación de esto. Bueno, eso un poco a modo de comentario. Gracias, Lourdes. Baja la manito nomás. Bien. Sí, Hay un Miguel. tema que ha señalado Oscar que me motiva el siguiente comentario. A lo largo de la historia hay muchísimas muestras, no voy a citar, no me voy a referir a ninguna, pero en las cuales los procesos de cambio se han dado por el mercado o por la presión social, digamos, ¿no? Entonces, por el mercado es, obviamente, como su nombre lo dice, en la medida que los usuarios, los posibles compradores van a establecer tendencias, entonces los ofertantes van a mejorar o adecuar su oferta, ¿no? Pero eso tiene un límite porque obviamente, como dices muy bien, yo he hecho edificios hace tiempo y donde obviamente conocía muy bien cuáles eran los mínimos, los límites mínimos de lo que yo podía hacer en un edificio de vivienda. El ancho mínimo de un patio era 2,20 m y entonces no podía ser un patio menos de 2,20 m. Entonces, ¿por qué? Porque al constructor no le interesaba que el proyecto arquitectónico tenga más área de la necesaria, sino aquella que le permitía ser aprobado y vender, ¿no? Entonces, ahí hay un tema donde, y al final los compradores, o sea, el mercado, te condiciona y te amarra y no te permite esta evolución. Entonces, de alguna manera, los ofertantes se las ingenian para que la demanda no pueda exigirles más de lo que pueden dar, ¿no? Y ahí es donde se me viene una frase que, bueno, no recuerdo en este momento quién la dijo, me parece que fue Manuel Dalmert, respecto a la descentralización, ¿no? La descentralización no se concede, la descentralización se conquista. Entonces, tenemos que generar presión y ese podría ser un desafío para nosotros, para la academia, para APO, de cómo construir esas tendencias, construir estos modelos y empezar a meterlos en la opinión pública, a meterlos como una presión, tal vez hacer lobby con el Ministerio de Vivienda para poder que se den normas o se den reglamentos o lo que señalabas tú, los incentivos, ¿no? Sí, que se den normas que permitan que por determinados aportes tengan mayores niveles de edificabilidad, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto rentabilidad. Entonces, yo creo que el tema pasa por pasar, vale la cacofonía, pasar de lo reflexivo, de la denuncia y del diagnóstico, a ver cómo pasamos a un nivel de vivienda superior, ¿no? O sea, ideas hay, pero si nos quedamos en lanzar la idea nada más y no hacemos un caballito de batalla ahí, eso se va a caer. O sea, hay que conquistar los nuevos estándares o las nuevas posibilidades y poner estos estándares, estas luchas sobre la mesa de debate, si no, la cosa va a seguir como es hasta ahora, ¿no? Hay ciertas, hay ciertas reglas que tenemos aquí en Perú, ¿no? Que son las del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que te permiten tener áreas mínimas. Pero me he dado cuenta de que en muchos distritos, digamos, los distritos más adinerados, vamos a decirlo, como por ejemplo San Isidro, Miraflores, han optado por seguir las reglas, otro tipo de metodologías y Yo creo reglas que sería del, el colaborativo. Sí, colaborativo. de otros países, ¿no? Por ejemplo, hay edificios que tienen metodología LEED, ¿no? BREEF, que son metodologías ambientales, ¿no? O certificaciones, perdón, no son metodologías ambientales, que de alguna u otra manera exigen que los edificios tengan jardines en las azoteas, que piden que sean ecológicos, que guarden los residuos, que sepan que estén cerca a un área urbana que tenga movilidad urbana y exige muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que la gente pide, ¿no? La gente busca
tal vez, no sé si por moda o por una cuestión cosmopolita, busca otras certificaciones que le exijan más, le exijan una excelencia y que esto los pueda separar de la mayoría de la gente, ¿no? Que te dan ciertos beneficios también. Porque creo que la certificación Lead, Brief, te da una certificación que te ayuda a pagar impuestos, ¿no? Y eso puede ser un gran incentivo, ¿no? Y ahora casi todos los edificios de Miraflores tienen esa certificación BREEAT o LEED, ¿no? Estás con el micro apagado, Álvaro. Sí, adelante, Marta. Entiendo que esos Sí, edificios, no estaba hablando, pero además de cumplir los requisitos para tener esta certificación, cumplen, imagino que sí, la normativa peruana. Y además, imagino también que el poder adquisitivo de los inquilinos de estos edificios es alto. Son edificios de un alto poder adquisitivo. Pero bueno, la cuestión es que eso se vaya extendiendo por la ciudad. Lo que hoy empieza como moda, pero que se vaya popularizando con el pasar del tiempo. Si era solo eso. bueno, y también no solo pensar en que los modelos se han limitado, se han quedado en San Borja, San Isidro, Miraflores, ¿no? Si hoy día vemos los niveles de construcción y de producción inmobiliaria en Comas, en Los Olivos, en San Miguel, en fin, en distintos sitios, muchas veces, sobre todo, inclusive hasta los precios de las propiedades terminan siendo más caros en sitios comerciales como Los Olivos, más caros que en Miraflores, ¿no? Entonces, eh, a ver, no debemos ignorar también que si bien han constituido modelos eh, envidiables o apetecibles para algunos sectores de la población, hoy día la población está superando muchas veces estos modelos y creando sus propios estándares, ¿no? Como lo que decía las terrazas estas comerciales, los el roof no sé qué, decía Oscar Hugo, ¿no? Y entonces sí, yo creo que la sociedad evoluciona. Y y con eso termino, yo creo que hay una brecha también entre lo que es Lima y lo que es el resto del Perú, ¿no? Por eso le preguntaba a Marta cómo veía ella el tema de aplicar esto en otras regiones del país, a su propuesta, claro, de las regiones del país, pero no tiene que ver tanto con las regiones, sino con los tamaños urbanos, ¿no? Y creo yo. Y, y entonces, y además la Internet y la globalización nos está dando acceso a muchas innovaciones de otros países se empiezan a copiar acá en el Perú, y no necesariamente en Miraflores, ¿no? Pueden haber surgido antes que en Miraflores en algún otro distrito, ¿no? Bien, yo no sé si Antonio quiere decir algo más, alguno de ustedes. ¿Alguna reflexión, Marta, sobre los aportes o los comentarios que se te han hecho o se han hecho sobre tu trabajo que te haya servido, que te haya permitido reventar o está bien todo como estás? Sí que tienen relación, y eso ya me lo había planteado yo también hace tiempo, que me pueden pedir que explique más la relación de mi tema de investigación con qué relación guarda con el urbanismo. Bueno, yo sí que defiendo, sí que creo verdaderamente que guarda relación, pero sí que veo, como me ha dicho antes, que le voy a tener que poner más énfasis en mi explicación de que guarda relación con lo urbano. Yo sí que Bien, lo creo, honestamente, y creo que sí. Lo he demostrado, claro, todavía me falta por desarrollar toda la tesis, pero creo que sí guarda relación, muchísima relación. Y uno de los problemas actuales es que todavía no se ve que guarda esta relación. bien, ok. Este,
Bien, si no hay más comentarios, ¿no? Bueno, te agradecemos Agradecerle un Luquín. poco a Marta por su gran exposición. Yo sé que sí es un excelente trabajo que lo ha venido trabajando ya desde el inicio, ¿no? De esta maestría en planificación y gestión urbano regional. Definitivamente tiene un gran aporte. Marta no es de Perú, pero casi es peruana. No le falta mucho. No, soy española. Pero Aunque en la medida amas de al lo Perú. tal, creo que estoy conociendo bastante al Perú. Sí, definitivamente tus compañeros de la maestría de la uni han sabido empatizar contigo, ¿no? Y aprender de las muchas experiencias que nos tocas. Te agradecemos a Álvaro, Antonio, Liz, Lourdes, Yanni, Marta, muchas gracias por su presencia y este es un capítulo más de UGTP. Ok. Gracias, nos vemos.